Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? En la tertulia patrocinada por CaixaBank, la tertulia de los sabios de la economía. Domingo, claro, hay mucha gente que dice, es que ¿cómo se le ocurre poner elecciones el 23 de julio? Pero sin embargo, ¿a ti eso de que la ley de vivienda que tanto miedo te daba quede, se supone que desactivada con sus topes y sus historias, creo que eso sí te ha gustado? Sí, bueno, y con los resultados de las elecciones autonómicas, claro. Efectivamente, es una de las buenas noticias, en mi opinión, de la noche electoral, es que la ley de vivienda, pues yo creo que se aplicará, si se aplica en Cataluña quizás, mala noticia para los catalanes, sobre todo los barceloneses, digo, sobre todo porque al final es el mercado probablemente que tiene más problemas ahora mismo en España, y en el resto de las autonomías da la sensación de que no se va a aplicar por ahora. Y evidentemente eso es muy buena noticia. Era una ley muy peligrosa, lo dijimos, pero es una ley que, como en otras que ha hecho Sánchez, tiene como una especie de vía de escape. O sea, Sánchez se ha movido mucho en esta legislatura entre proponer cosas muy disparatadas y luego plantear en el último momento una vía de escape o no llevarlas hasta el final. Le pasó un poco también con la reforma laboral. Y bueno, pues esta ley de vivienda va un poco en esa misma dirección. Yo no sé si es que electoralmente, desde el punto de vista de la retórica, él quiere presentarse como un presidente muy, muy, muy de izquierda, pero luego, no sé si esos equilibrios de poder dentro del gobierno, pues hay ministros que dicen no, pero entonces vamos a hacer que en la práctica no tenga tantos efectos. Aunque yo creo que sí que tiene un efecto muy importante la ley de vivienda, se apruebe o no se apruebe, se aplique o no se aplique, que es generar miedo entre los inversores. Eso ya lo tienes ahí. Inseguridad jurídica ya la tienes, aunque luego al final digas, no se aplica en ninguna parte, ¿qué más da? ¿Qué más da? Alguien que va a hacer una inversión en vivienda que es a 20, 30 años vista, saber que existen esas posibilidades, claro que le detiene y claro que puede ser un impedimento para que amplíe esa inversión. Rayo. Sí, pero solo matizando un poco lo que ha mencionado Domingo, yo no creo que la salvaguarda o la cláusula de escape que ha colocado Sánchez sea, pues de alguna manera, para anular o posibilitar que se anule su ley de la vivienda, sino porque no les queda otro remedio. Constitucionalmente, la vivienda es un asunto en gran medida reservado a las comunidades autónomas, con lo cual, si no llegan a incluir esa salvaguarda o esa cláusula de escape que a nosotros nos salvaguarda, pues probablemente la ley habría sido declarada inconstitucional, aunque ahora mismo, tal como está el Tribunal Constitucional, ni siquiera cabe estar muy seguro sobre eso. Pero bueno, había un riesgo de que fuera declarada inconstitucional, y porque no les ha quedado otro remedio, pues han añadido esta cláusula que, bueno, en la práctica significa que muchas de las cosas de la ley de la vivienda van a cambiar, o no van a entrar en vigor. Quizá lo más importante sea, por ejemplo, todas las medidas que facilitan la ocupación en España, eso va a seguir, por desgracia. Pero lo que no va a mantenerse en vigor es la declaración de zona tensionada. Bueno, las autonomías tendrán la posibilidad de declarar zonas tensionadas, pero ya ha dicho el PP que no se aplicará en ninguna de cuantas gobierne, es decir, en la mayor parte del país. ¿Y qué implica que no se pueda declarar zona tensionada a un determinado espacio en el que los alquileres estén relativamente altos? Pues a ver, lo que implica no es que la vivienda pueda revalorizarse más que el IPC. Esto, de nuevo, será una medida de la ley de la vivienda que se aplicará en toda España al margen de lo que digan las autonomías. Los alquileres no se van a poder revalorizar mientras siga la ley de la vivienda en vigor por encima del IPC. Pero lo que sí van a poder hacer los arrendadores es, cuando cambien de inquilino, es decir, cuando acabe un contrato de alquiler y se formalice otro, ahí podrán colocar ellos la renta de alquiler que deseen, sin ningún tipo de cortapisa. Y por tanto lo que sucederá es, aunque a mí durante la vida del alquiler no me permitan revalorizarlo más de lo que ha subido el IPC, cuando tengo que renovar el contrato, subo todo lo que se ha incrementado el IPC durante los años anteriores, y quizá también lo que prevea en estos momentos que va a subir el IPC durante los próximos años. De modo que
Hombre, pues sí, entorpece el funcionamiento del mercado de alquiler, pero no es dramático, no supone una reducción estructural y continuada del valor real de los alquileres para los arrendadores. Por cierto, hablando del... Esto con una zona tensionada no se podría hacer. Hablando en una zona tensionada... No, perdona, termina, Rayo. Sí, digo que en una zona tensionada tanto los pequeños como los grandes propietarios están obligados a mantener como mínimo el alquiler, la renta del alquiler que estaba pagando el anterior inquilino, y por tanto esa declaración de zona tensionada forzaría sí o sí a que los alquileres caigan en términos reales de manera estructural, pero eso es lo que ha dicho el PP que no va a aplicar. Es que, como citabas tanto al IPC, hoy ha salido el dato en el que el IPC está en el 3,2, pero la subyacente sigue en el 6,1%, Juan Ramón. Sí, a ver, hasta cierto punto es previsible que el IPC siga cayendo hasta mitad de año. ¿Por qué? Pues por el efecto base del que tantas veces hemos hablado. ¿Qué significa esto? Pues que en la primera mitad del año pasado los precios subieron muchísimo. Recordemos que fue el periodo en el que la inflación se fue por encima del 10%. Y lo que ocurre es que en la segunda mitad del año los precios no subieron nada. De hecho, hubo estabilidad de precios durante el segundo semestre del año, de la tasa general, no de la subyacente, como bien decías. Eso, ¿ahora qué implicaciones tiene? Pues que estamos, de alguna manera, arrastrando todos esos meses en los que no ha habido inflación, segunda mitad de 2022. No hubo inflación, en parte por las medidas que adoptó el Gobierno, en parte por las subidas de tipos de interés y en parte, no nos olvidemos, porque la economía española se frenó en el segundo trimestre del año. Prácticamente no crecimos nada y se destruyó empleo. Pero bueno, ahora eso está de alguna manera conteniendo la inflación y es muy probable que el mes que viene, en junio, con la inflación de junio, puede que incluso la tasa de inflación caiga por debajo del 2%. Ese es el objetivo de inflación del Banco Central Europeo. Ahora, durante la segunda mitad del año, salvo que vayamos a recesión, si se mantiene un nivel de actividad razonable, ahí el efecto base ya nos va a empezar a perjudicar. Porque, como he dicho, durante el segundo semestre del año pasado hubo inusualmente estabilidad de precios. De modo que a poco que suban los precios durante la segunda mitad de 2023, la tasa interanual de inflación va a reflejar esa subida en forma de inflación más elevada. No obstante, el conjunto del planeta, o de Occidente, está desde hace tiempo en una fase desinflacionaria. La cuestión, como ya también en su momento dijimos, no es tanto si la inflación se va a quedar en el 7 o en el 8, que eso, salvo que haya un proceso de huida de la moneda, no se va a dar, sino si se va a mantener en el 2% o si vamos a estar en torno al 3, 3,5, 4, que es una zona peligrosa porque sigue obligando al Banco Central Europeo o estadounidense a mantener los tipos de interés muy altos, lo cual va dañando la economía hasta que la dañas tanto que al final los precios bajan, ¿no? Pero bueno, la cifra que hemos conocido hoy en parte era esperable. La de junio del mes que viene, salvo sorpresa mayúscula, también será un dato interanual muy bueno, pero volveremos a oír hablar, no con tanta fuerza como el año pasado, ni mucho menos, pero volveremos a oír hablar algo de la inflación durante el segundo semestre de 2023, justo cuando ya hayan pasado las elecciones. ¿Algo que añadir, Soriano? No, el dato de hoy yo creo que es bueno, es evidente, esto hay que tenerlo en cuenta. El acumulado, es decir, cuando tú vas midiendo la inflación, pues la inflación de estos últimos 12 meses se suma a la de los 12 meses previos. Entonces, creo que la inflación, desde que gobierna Sánchez, el acumulado estaba del 15%, no es el peor país de Europa, pero es el dato un poco más que en el que tenemos que fijarnos. El dato de hoy es bueno y la única duda probablemente sobre este buen dato, aparte de lo que está diciendo Rayo, él ha dicho, salvo que entremos en recesión. Y por ahí iría un poco un asterisco, ¿no? Es decir, estos datos de inflación, aparte de otros elementos que puedan haber influido, apuntan a una cierta ralentización de la actividad económica. Bueno, en España ahora mismo no se intuye eso en los datos. En otros países, Alemania y Estados Unidos, sí que estamos viendo datos no muy buenos y eso pues nos afectará, evidentemente. Alemania deja de ser uno de nuestros principales socios comerciales. Y luego una cuestión que yo creo que hay que alertar siempre cuando hablamos de la inflación, porque alguien dirá, bueno, pues nada, si la inflación cae en España, pues eso, incluso por debajo del 2%, o se mantiene un poco más baja,
bueno, pues ya cambiará la política monetaria del BCE, y es como en un momento. En España forma parte de una eurozona, la política monetaria del BCE se tiene que ajustar a lo que ocurra en el conjunto de los países, y no está tan claro el hecho de que España esté algo mejor en esto que vaya a suponer de forma directa un cambio sustancial en lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo. Si tuviéramos que resumir desde un punto de vista económico lo que ha sido la legislatura de Sánchez, Domingo, empiezo por ti y luego te escucho, Rayo, ¿cómo lo haríais? Bueno, yo diría que la palabra que define a Sánchez ha sido irresponsabilidad, desde el punto de vista económico. Lo que ha intentado Sánchez es no hacer nada. Lo poco que ha hecho es, en mi opinión, negativo, pero bueno, digamos que entra dentro de su programa electoral. Tiene cierto sentido pues que un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos apruebe las leyes que, en mi opinión, son muy negativas, que son más intervencionistas, pues como estábamos comentando antes, ley de la vivienda, la reforma laboral, pero como digo, incluso en esas leyes se ha quedado un poco a mitad de camino respecto a lo que alguna vez había prometido, con lo cual puede parecer que ha sido como el mal menor. Pero en lo que es realmente importante, desde el punto de vista de la economía española, lo que yo creo que debería marcar nuestra nota, nuestra calificación respecto a lo que hace un gobierno, es la cuestión presupuestaria, la cuestión fiscal. Cómo está ese gobierno actuando para embridar un déficit público y una deuda pública que son muy altos y que ponen en peligro la sostenibilidad de las cuentas españolas, la solvencia del Estado, y que efectivamente en un contexto de tipos algo más elevados que se presupone que se van a mantener ahí, pues van a ser un problema en los próximos ejercicios. Y ahí Sánchez lo que ha sido es completamente irresponsable, es decir, no ha hecho ningún tipo de ajuste, ha ido cogiendo en cada momento la excusa necesaria. Es verdad que han sido situaciones excepcionales, pues la del COVID, la guerra, pero él ha cogido esas situaciones excepcionales para utilizarlas como excusa para no hacer el más mínimo ajuste. Y lo que siempre hemos ido a Bruselas y lo que siempre hemos intentado delante de nuestros socios es pedirles que nos dejaran seguir incumpliendo con los compromisos de déficit. Entonces, es evidente que, pues, por ejemplo, cuando la pandemia, probablemente todos los países durante unos meses pretendieron lo mismo, pero nosotros hemos sido los que durante más tiempo hemos estirado, los que salimos en peor situación de nuestros 3-4 años algo peculiares, y además los que menos deberíamos haber empujado en esa dirección, porque éramos los que entrábamos peor. Bueno, los peores no, es verdad que Grecia o Italia probablemente tienen un problema de sostenibilidad todavía más grave de sus cuentas públicas. Pero si hay algún país que, junto a estos dos, que debería estar preocupado y haciendo esfuerzos para intentar generar solvencia, para intentar generar confianza en los mercados, ese es España, y no hemos hecho absolutamente nada de esto. Juan Ramón. Bueno, yo no diría que Sánchez no ha hecho nada, yo creo que ha hecho bastante. Otra cosa es que lo haya hecho siempre desde el prisma del cortoplacismo y la irresponsabilidad. Pero yo respondería a esta pregunta de Dieter con una pregunta, o con una serie de preguntas. Es decir, cuando Feijóo nos dice que su política va a ser derogar el sanchismo, bueno, eso sabemos que abarca mucho más que la economía, pero imagino que también abarcará aspectos económicos. Entonces, ¿a qué se refiere Feijóo cuando dice que va a derogar el sanchismo? Va a derogar la reforma laboral de Díaz, va a derogar las 2 reformas de las pensiones de Escrivá, va a derogar el cambio de régimen de cotización de los trabajadores autónomos, que también aprobó Escrivá, va a derogar la ley Rider, va a derogar las subidas de impuestos, el IRPF, sociedades, la tasa Tobin, la tasa Google, va a derogar la ley de la vivienda, va a derogar el subsidio al transporte público, va a derogar la excepción ibérica, va a derogar el cine a 2 euros un día a la semana para los jubilados, va a derogar el bono cultural. Todo eso son medidas que ha ido adoptando, va a derogar el ingreso mínimo vital, que justamente esto no es algo que creo que debiera estar entre sus prioridades, pero bueno, es algo que ha promovido Sánchez y que por tanto podemos incluir en el sanchismo que quiere derogar Feijóo. Entonces, todo esto son políticas económicas que ha ido tomando Sánchez, y me dejo bastantes, pero son bastante relevantes. Entonces, Feijóo, ¿qué se va a cargar de todo esto? Porque si no se carga al final casi nada de todo esto,
¿en qué sentido cabe decir que va a derogar el sanchismo desde un punto de vista económico? Esa es la pregunta que yo me formularía. Pues ahí la ha dejado Juan Ramón, que cuando quiere tira con bala el amigo. Juan Ramón Rayo, Domingo Soriano, muchísimas gracias, analistas económicos de la Noche de Radio, por estar en esta tertulia patrocinada por la Caixa. Os hablo, os escucho, y Domingo, a ver si te recuperas y te veo la semana que viene. Un abrazo. La semana que viene estamos por ahí. Un fuerte abrazo.